Qué bendición. Yo quiero jugar con sus sentimientos un poquito al iniciar este mensaje. Ahorita me va a entender por qué. Imagine este mundo ideal en el cual usted hoy, o sea, bueno, ahorita no, pero en unos cuantos minutos cuando estemos a punto de salir de aquí de nuestra reunión, recibiera una llamada de su jefe o su jefa y le dijera: tienes las siguientes 3 semanas libres, con vacaciones, puedes irte a donde quieras, por supuesto pagadas, puedes irte a donde quieras. ¿Qué harías? ¿A dónde irías? Ok, sí, está bien. Europa, dijeron por acá. ¿A dónde irías? Y después con los chiyuis, amén. ¿A dónde irías? ¿Cómo usarías esas 3 semanas libres, totalmente libres? Te puedes desconectar del trabajo. A algunos les brillaron los ojitos. A algunas les brillaron los ojitos para poner al viejo a pintar toda la casa, no me engaña, ¿verdad que sí? O reparar alguna cosa que hace falta. Algunos ya tienen hasta su estrategia a seguir: dejamos a los niños con los abuelos y nos perdemos unos 5 días de perdido de las 3 semanas, ¿verdad? Hay quienes incluso, mire, en este ejercicio de imaginar el mundo ideal, hay quienes están desde hace algún tiempo pensando en su jubilación. Mi mamá era una de ellas. Mi mamá fue profesora toda su vida y contaba los 28 años, 6 meses, un día para finalmente dejar de trabajar. La tragedia fue que al final le tocó el cambio de ley del ISSSTE y le tocó trabajar unos cuantos años más, incluso que mi papá. Le tocó trabajar un par de años más. Porque dentro de nosotros hay un deseo por el descanso, hay un anhelo por el cese, por el reposo. Y imaginamos el reposo, el descanso, como ese estado ideal, sin afanes, sin preocupaciones, sin desvelos, sin estrés, sin conflicto, en el que podemos estar en paz, podemos estar tranquilos. El problema con este mundo ideal es que a menudo, para muchos de nosotros, ese estado parece ser una utopía, algo que solo se encuentra aquí en nuestra imaginación, ¿verdad? Tan irreal, tan inalcanzable. Y la prueba es que algunos de nosotros nos vamos de vacaciones y seguimos preocupados, afanados, afligidos, estresados por lo que dejaste y lo que no completaste y lo que te faltó y lo que no hiciste. Luego ni siquiera la jubilación, porque le tengo que decir, si usted está esperando eso, tenga cuidado, porque a veces ni la jubilación se convierte en ese estado, porque no falta qué cosa llegue y llene otra vez nuestras agendas, y ya sea los hijos o los nietos o nuevas obligaciones o nuevas responsabilidades que surgen en el proceso. Y entonces es cuando, amadas, amados, nos damos cuenta que ese estado ideal realmente no es una condición a la que podamos aspirar llegar algún día lejano. Más bien, usted y yo, que somos gente de Dios, que amamos al Señor, que buscamos al Señor, tenemos que llegar al punto de darnos cuenta que el reposo, el descanso, no es algo que va a llegar un día dentro de 20, 30, 40 años. Es más bien un lugar que Dios puede otorgarnos a usted y a mí. Y entonces, usted y yo necesitamos venir a Cristo para encontrar ese verdadero reposo. Mi hijo solamente duerme antes de recitar este salmo que tú seguramente conoces de memoria, y encierra en ese salmo, encierra una verdad muy profunda.
Salmo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y es que en esas pequeñas líneas de ese salmo que Marco recita de memoria antes de dormir, distinguimos una verdad muy profunda. Es que solamente Dios es capaz de hacernos vivir tranquilos, de hacernos vivir confiados. Ahora, yo sé, es obvio, ¿verdad, Hugo? No estás diciendo nada nuevo. Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo. El asunto es que al contrastar esa verdad tan sencilla de la Escritura con nuestros estilos de vida tan complejos, tan locos, tan enrarecidos, tan acelerados, algo sucede entre la realidad tan sencilla de la Escritura y nuestras vidas tan locas. Algo pasa en ese proceso que hace que por alguna razón tú y yo no logremos alcanzar ese estado de vida, de confianza, de paz, de plenitud, de tranquilidad. El Salmo 62, verso 1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Pero observa lo que dice la Nueva Versión Internacional: solo en Dios haya descanso mi alma. Solo en Dios haya descanso mi alma, y de Él es de quien viene mi salvación. Entonces, descanso o reposo es una palabra con la cual voy a jugar el día de hoy al expresarme y al compartir la palabra. Descanso o reposo es entonces no algo que aspiro a que llegue algún día, no algo que sucede una vez a la semana, no algo que ocurre una vez al año durante una semana o algunos días. Reposo para los que amamos al Señor es un lugar de bendición que Dios ha diseñado para ti y para mí, y que Dios anhela que tú y yo podamos disfrutar. Es un lugar de bendición. Dios lo diseñó, Dios lo creó para que pudiéramos estar y para que lo pudiéramos disfrutar. Y hay que decir que con este principio no es la voluntad de Dios que tú y yo estemos inquietos. No es la voluntad de Dios que tú y yo estemos cansados todo el tiempo. No es la voluntad de Dios, lo voy a decir en palabras del Nuevo Testamento, que tú y yo estemos afanosos. Pero entonces, ¿por qué si vivimos así? Esa es la pregunta hoy. O sea, la Biblia es clara, pero entonces, ¿por qué cuando contrasto con mi vida me doy cuenta que efectivamente estoy afanoso, estoy angustiado, estoy preocupado, estoy afligido, estoy con un montón de cosas alrededor que tengo que resolver y preocupado todo el tiempo por resolver cosas? Quizá la razón es porque no hemos encontrado el lugar de bendición y de reposo para nuestras vidas. Quiero responder de dos maneras el día de hoy. Mi objetivo hoy es responder de dos formas. No son las únicas, no es el hilo negro, pero encontré estas dos que yo le quiero compartir, y después quiero que observemos un detalle de un pasaje del Nuevo Testamento en la vida de Jesús. ¿En dónde encontramos el reposo? ¿En dónde? Porque, por Dios, necesitamos encontrarlo, y pronto. Algunos de nosotros la presión arterial está a nada de que nos haga caer en el hospital. Alguno de nosotros, algún otro de los indicadores de nuestro cuerpo está a nada de cruzar el límite, y algo nos está gritando nuestro cuerpo, o no solo nuestro cuerpo, nuestra mente está revolucionada y no puedes dormir y llevas mucho tiempo que algo no está pasando. Necesitas encontrar ese reposo. ¿En dónde? ¿En dónde encontramos el reposo? Bueno, la primera cosa donde podemos encontrar el reposo es en las sendas antiguas. Jeremías capítulo 6, versículo 16, léalo conmigo, por favor. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado.
Dice en la pantalla, dice: deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por la senda y encontrarán, dice, descanso para el alma. Pero dice, pero ustedes responden, ¿qué dice? No, ese no es el camino que queremos. Fíjese, Jeremías nos presenta un escenario muy difícil. Por algún tiempo el pueblo de Dios ha estado perdido en sus asuntos, alejado de Dios. Se supone que son el pueblo de Dios, pero no están siguiendo los caminos del Señor. Y Dios ha levantado bandera desde hace algunos años, antes de que Jeremías inicie su ministerio, diciendo: arrepiéntanse, 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 porque juicio, castigo puede venir a causa de su pecado. Habían escuchado esta señal por mucho tiempo y eventualmente las cosas habían empezado a marchar mal. Y el pecado estaba empezando a hacer estragos en la vida del pueblo de Dios. Para cuando Jeremías empieza a predicar, el pueblo está más perdido y más cerca del castigo de Dios que nunca. Sin embargo, al inicio del ministerio de Jeremías, en el capítulo 6, todavía el Señor con misericordia lanza este llamado y les dice: si se detienen y me buscan, van a encontrar el descanso que tanto anhelan. Esta frase de Jeremías es una muestra del Dios misericordioso en el que nosotros confiamos. Ese Dios que, a pesar de que no andamos muy derechitos según sus parámetros, Él como quiera lanza su voz con nosotros y nos dice: Hugo, mira, la cosa no está bien, pero mira, si haces esto, si caminas de esta manera, yo puedo ser misericordioso y puedes encontrar reposo. Pero la respuesta del pueblo de Israel, y hay que decir, a menudo la nuestra también, fue triste. Ellos dijeron: no. O sea, la simpleza de la palabra es: mira, estás perdido, estás caminando como loco, quién sabe por dónde, necesitas encontrar rumbo. Y la estrategia es la siguiente: busca el camino. Y si no sabe leer, pregunte, decía el aviso, ¿verdad? Si no sabes, acércate con alguien y pregúntale y dile: oye, ¿cuál es el camino? ¿Para dónde ir? Y ese al que le preguntas te va a decir: alíñate, y cuando llegues al camino, síguelo. Porque, oiga, a veces preguntamos y pedimos ayuda y nos dan ayuda y somos tercos, ¿verdad? Sí hacemos. Y la respuesta del pueblo fue: aquí está, pues voy a caminar, voy a buscar. Pero no, ese no es el camino que yo quiero seguir. El reposo del Señor, que viene cuando busco esas sendas antiguas y camino sobre ellas, es un estado que solo podemos encontrar cuando estamos dispuestos a buscar y seguir su consejo. Ahora, ¿cuáles son esas sendas antiguas de las cuales estamos hablando? Pues yo sé que puede sonar muy obvio, pero las sendas antiguas son esas respuestas que tu consejero o tu consejera te da cuando vienes a buscar ayuda y tienes un problemón de esos que ni Dios puede responder, ¿verdad? Es que uno piensa, ¿verdad?, que Dios no lo puede responder. Y vienes y estás enojado y estás frustrado y vienes con tus consejeros y le dices: oye, es que no sé qué hacer porque A, B, C, D, ¿verdad? Y entonces tu consejero, tu pastor, tu pastora te dicen algo que a ti te cae bien gordo. Bueno, a mí me ha caído muy gordo. Te dicen: ¿y ya oraste? Y entonces tú respondes, como yo alguna vez respondí: o sea, sí, ya sé que tengo que orar, pero es que mira. ¿Ah? Y después tu consejero te da la siguiente respuesta, ¿verdad? ¿Y ya buscaste al Señor para saber qué hacer? ¿Ya le preguntaste al Espíritu Santo qué tienes que hacer? Y si tú eres así como yo, si te identificas conmigo, dijiste alguna vez: sí, o sea, pero mira, lo que necesito es ayuda con esto, porque quiero saber qué hacer así y así, así. Y luego te suelta una más dura: este es un golpe bajo. ¿Y ya ayunaste? No, hombre, ayunar, ¿qué te pasa, Almanza? Por Dios, si está bien bueno el pollo y hoy es domingo y las pizzas.
Mire, el primer paso para encontrar el reposo de Dios en nuestras vidas son las sendas antiguas. Y yo sé que suena bien trillado. Y yo sé que usted va a decir, no, pastor, o sea, vengo aquí a escuchar palabra para saber bien. Sí, bueno, la senda antigua son esas disciplinas espirituales que ahí están, que son simples, que son claras, que son bíblicas, que son el mandato del Señor Jesús para la vida de sus discípulos desde los evangelios y hasta el día de hoy, que las conoces, que has oído de ellas, a lo mejor no las has practicado con disciplina, pero has oído de ellas y han predicado un montón de veces. Ahí están. El problema es que las sendas antiguas es, ¿cómo decirlo de manera no incorrecta? Es tedioso disciplinarnos para ponerlas en práctica. Hay una bendición, hay un fruto, hay una respuesta, hay una evidencia de que caminamos detrás de ellas. Y Ileana nos dio cátedra hoy en la mañana al respecto. Nos decía algo así como, se nota, es evidente cuando tú sí tienes la palabra de Dios y cuando no. Decía Ileana hoy, hay una fuente, pero la fuente necesita tener algo de lo cual brota. Si no tienes la palabra de Dios, pues lo que hablas, pues evidentemente no es la palabra de Dios. Y entonces es lo mismo con las sendas antiguas. Esas disciplinas que están ahí, que tienes que caminar por ellas. Y no hay profecía, no hay palabra de revelación, ni de conocimiento, ni de sabiduría, ni dones, ni ministración, ni llenura, ni culto de avivamiento que sustituya la necesidad que el hombre y la mujer de Dios tienen de transitar las sendas antiguas. Y es la única manera en la cual el reposo, el descanso empieza a llegar a tu vida. No hay otra forma. Tú puedes buscar al profeta que tú quieras y te va a profetizar. Pero si no hay sendas antiguas, es decir, si no hay disciplina espiritual, devoción, práctica, no van a llegar. El reposo no va a llegar. Algunos de nosotros, amados, estamos sin descanso por la simple y sencilla razón de que no hemos sido capaces de venir a la presencia del Señor todos los días disciplinadamente, en algún momento de nuestro ajetreado día, a buscarle. No le pido mucho. 15 minutos, sí, 15 con eso, pero disciplinadamente, porque se va a dar cuenta que esos 15, una vez que pasa una semana o dos, se convierten en 20 y en 25 y en 30, y en esas primeras ocasiones en las que los 15 minutos está usted con el reloj en su mano observando qué hora es, ¿verdad? Y postrado en el piso de su casa dándose cuenta si se trapeó o no se trapeó bien la casa, distraído por un montón de cosas, eventualmente se convierten en momentos que empezamos a disfrutar en la presencia de Dios, en oración, en la lectura de la palabra. Pero el primer paso para encontrar reposo entonces son las sendas antiguas. El segundo paso, aunque ya me comí un poquito de ello, son los verdes pastos. Fíjese el Salmo 23, versículo 1 y 2. Ahí está una joyita para nosotros. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Esa es una palabra muy bonita. Junto a tranquilas aguas me conduce. Porque la mayoría de nosotros, bueno, yo en muchas ocasiones he pensado en los verdes pastos como alimento, pero resulta que el Salmo dice que los verdes pastos son reposo. Su alimento es una fuente de descanso para nosotros. La Escritura en el Pentateuco lo llama el maná, el pan que descendió del cielo, el maná del cielo, el alimento diario que para usted y para mí es la palabra. Su palabra que es lámpara a tus pies. Su palabra que es lumbrera a tu camino. Su palabra que se debe convertir en nuestro deleite. El Salmo 19 es maravilloso porque describe algo que, híjole, no sé si todos nosotros lo pudiéramos recitar con esa veracidad como lo describe el salmista, ¿verdad? Que describe, es maravilloso, me deleito, me encanta, lo disfruto, lo saboreo, tu ley, tu palabra, tus preceptos, tus mandamientos, tus estatutos. Cada una de esas expresiones de ese salmo describe a un tipo
que de verdad se deleita en la ley de Dios. Sus pastos verdes, sus aguas tranquilas. La palabra de Dios tiene un efecto en nuestras vidas. Al leerla, al estudiarla, al conocerla, porque conocer la Escritura nos permite conocer al Dios en el que creemos. Oigan, ¿usted es un seguidor de Jesús? Usted necesita leer la Biblia. Y mire, por eso hacemos algunas de las cosas que hacemos aquí en la iglesia. ¿Sí? Por eso, todos los lunes, un grupo que yo quisiera que fueran más de nosotros. O sea, ahorita somos alrededor, ¿cuántos somos? ¿Como 30? Más o menos. Somos 30 aquí, y en la iglesia, nuestro censo de iglesia, somos 190 y tantas personas. Yo quisiera que fuéramos algunos más, que pudiéramos dedicar esas 2 horas que dedicamos los lunes en la noche a deleitarnos en la palabra de Dios. Usted es un cristiano, usted es un seguidor de Jesús, usted necesita conocer la palabra. Porque no quiero sonar grosero ni de ninguna manera, ni demeritar el venir y buscar al Señor juntos, porque este momento es una bendición. Pero si usted cree que usted va a conocer a Dios nada más con las 2 horas que usted viene aquí de las 11:15 a la 1:15, le tengo noticias. Se me está yendo hambreado de aquí. Su corazón, su ser interior, como dice Efesios capítulo 3, puede que esté debilitado, a menos que usted busque alimentarse del maná, de los pastos verdes, de las aguas tranquilas que brotan del mismo corazón de Dios para alimentarle a usted y a mí. Porque ¿cómo va a conocer a Dios si no conoce la palabra de Dios? Conocer su palabra nos ayuda a confiar en Él. ¿Cómo voy a confiar en un Dios que no conozco? ¿Cómo puedes confiar en alguien a quien no conoces, cuyas palabras y promesas no puedes tomar porque no las conoces? Porque podemos apropiarnos de las promesas de Dios cuando conocemos su palabra. Entonces, esos son, de cierta manera, los pastos verdes en los cuales Dios nos hace descansar. Hoy hay una intención en nosotros para poder estar en ese reposo de Dios. Vea lo que dice Hebreos 4:11. Dice: esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Y de este pasaje de Hebreos yo puedo distinguir un detallito así curioso, y es que el reposo de Dios, que claro que en este caso se refiere a la salvación, y los de desobediencia se refiere a aquellos que rechazan la experiencia de salvación en el Señor. Pero sí logramos distinguir que Hebreos dice que hay una intención para estar en el reposo de Dios. Es decir, que al igual que comer bien, necesito ser intencional para comer bien, ¿verdad? Sí, comer mal es facilísimo, comer bien es complicado. Hay una agenda, hay unas compras, hay una serie de cosas que uno tiene que cumplir. De la misma manera, estar en el reposo de Dios exige de ti y de mí intencionalidad. No es una condición a la que uno va a llegar así dejándose llevar por la corriente. No es que tú sigues el camino y caminas con todo el mundo y te lleva y uno eventualmente vas a llegar al reposo de Dios. De hecho, no. De hecho, si te dejas llevar por la corriente, eventualmente lo que va a pasar es que te vas a llenar de afanes, de aflicciones, de preocupaciones, de deberes, de estrés. Pero para estar en el reposo de Dios yo tengo que ser intencional. Es un lugar al que yo aspiro llegar. Y mis ojos están puestos en Él y camino hacia ese lugar. Quiero que observe las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11. Búsquelo conmigo, por favor. Mateo capítulo 11, versículos 25 y en adelante. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y luego vea lo que dice el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar. Hasta ahí, fabulosas las palabras de Jesús, ¿verdad? Sí, increíble. Yo quiero, Señor, aquí estoy, heme aquí, tú y yo, Señor. Pero luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y entonces ahí es cuando nuestra expresión se enrarece y decimos: a ver, venid a mí y yo los voy a hacer descansar. Pero luego el 28 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. A ver, espérate, Jesús. Y continúa: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el 30 continúa esta idea contradictoria: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces leemos este pasaje y no podemos evitar notar que las palabras del Señor suenan medio contradictorias, porque asumimos que descansar es dejar de trabajar o de hacer. Y al parecer, para Jesús no significa eso. La invitación de Jesús no parece ser descansar en términos prácticos. Más bien, de hecho, suena a trabajo. Es más, de hecho, suena a un trabajo con el cual no nos gusta mucho, como la idea de asociarnos a ese tipo de trabajo. O sea, el trabajo que describe es el de dos bestias de carga en el campo que van uncidas la una con la otra y que van jalando un arado y van abriendo la tierra. Eso no suena a cierre de mes, Liliana. Eso no suena a un proyecto de ingeniería de alguno de nuestros muchachos. Eso no suena a cierre de ciclo escolar para los que se dedican a la educación. Eso no suena a esos dos bueyes caminando, abriendo la tierra. Y sin embargo, Jesús dice, usa ese ejemplo para describir el reposo al que tú y yo podemos aspirar. Jesús no está ofreciendo un tiempo fuera, ni vacaciones de 3 semanas. Jesús no está hablando de esas vacaciones bien merecidas que tú tienes después de un buen año de trabajo. Parece que Jesús se refiere a un estilo de vida. Porque no solo se trata de dormir, aunque dormir y descansar suena maravilloso también. Trabajados y cargados no suena muy diferente a la siguiente cosa que en nuestro lenguaje occidental del siglo XXI es más familiar. Nosotros le llamamos estrés laboral, tensión personal, complicaciones de la vida, cansancio emocional, fatiga crónica, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús no es: ven y te voy a quitar todo eso. La respuesta sencilla de Jesús, de hecho, es: ven. Ese es el resumen de las palabras de Jesús. No promete quitarnos cosas, simplemente nos llama y nos dice: ven. En una vida rodeada de agotamiento y de desesperación, la única respuesta que vamos a encontrar es venir a Jesús. Venimos a Él porque Él nos conoce, porque Él nos diseñó, porque Él nos creó, porque dice la Escritura que somos hechura suya. Recuerda esto, y quiero que ponga atención en este detallito. Aquel rabino, antes de dedicarse a predicar, había pasado unos buenos años bajo la instrucción de un maestro carpintero, su papá, quien, entre otras cosas, seguramente fabricaba yugos para las bestias de trabajo de Nazaret. La frase "mi yugo es fácil" se puede traducir como un comercial de carpintero que hace yugos para la comunidad, diciendo: mi yugo es mejor. Una manera de decirlo es: mi yugo ajusta bien. Y William Barclay dice de la siguiente manera la explicación del yugo: la vida que yo te doy no es una carga que te llene de desesperanza. Tu misión está diseñada a tu medida para que te vaya bien. Lo que quiera que sea que Dios nos proponga va a ser perfecto fit, exactamente con nuestras necesidades y habilidades. Y entonces, con el carpintero de Nazaret diciéndonos: mi yugo es fácil
y mi carga es ligera. Entonces entendemos que lo que Jesús nos está diciendo es: ven a mí, porque yo te diseñé y yo puedo poner exactamente lo que necesitas para que tú puedas hacer exactamente la obra para la cual yo te diseñé. Jesús, aquellos que estamos trabajados y cargados, con estrés, con fatiga crónica, con cansancio emocional, con complicaciones laborales, el Señor nos dice hoy: ven, ven a Él, a Cristo, quien es manso y humilde, quien es tu diseñador y te conoce, quien sabe exactamente quién eres y ha diseñado un yugo especial para ti. Aquel que te llamó y que te quiere fortalecer para que tú no anheles un día de reposo, para que vivas en el reposo del Señor. El Salmo 62, y quiero terminar con este salmo, el Salmo 62, verso 5, dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Y hoy he sentido y he tenido la convicción de compartir esto con ustedes, iglesia, porque quizá haya algunos de nosotros que estamos cansados. Quizá haya alguno de nosotros que estamos, como dice el Señor, trabajados y cargados. Quizá haya alguno de nosotros que durante las últimas semanas no hemos andado al 100. Hemos estado flacos, hemos estado afligidos, hemos estado enfrentando una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y no la vemos venir, ¿verdad? Y por Dios que ya se acabe esto, ¿verdad? Y cada día durante la mañana, durante las últimas semanas dices: ay, por Dios, ¿y ahora qué va a pasar? Porque la condición de aflicción, de sufrimiento, de angustia no disminuye, al contrario, parece que va en aumento, ¿no? Y si alguno de mis hermanos hoy ha estado, alguna de mis hermanas durante los últimos días ha estado experimentando eso, yo quiero decirle de parte del Señor: ven, porque el Señor quiere que descanses. Algunos estamos esperando las vacaciones, pero las vacaciones no son la solución. Algunos han estado esperando la jubilación, pero le tengo noticias: la jubilación no es la solución. Va a llegar y puede que al principio sea padre, pero a menos que tú no te refugies en el reposo del Señor, o sea, van a llegar los días de la jubilación y después otra vez va a venir la aflicción y el estrés y el cansancio y el hartazgo y etcétera. Y la razón es muy simple: no nos refugiamos en el reposo del Señor. Entonces yo quiero pedirle que cierre sus ojos hoy. Y en serio yo traigo una carga muy especial porque yo distingo que algunos de mis hermanos están viviendo una condición de esa manera. Y yo quiero decirle hoy de parte del Señor: ya no cargue cosas. Ya no cargue cosas que no debe cargar. Ya no esté jalando situaciones que no debe de estar jalando. Permítale al Señor que quite esas cargas falsas. Esa es una oración que Lorena, mi esposa, suele hacer, y a veces, porque me conoce, porque yo soy uno de esos que me cargo por un montón de situaciones y me aflijo por un montón de situaciones, y ella ora en muchas ocasiones por mí diciendo: Señor, quítale toda carga falsa que esté llevando. Y se lo comparto hoy porque algunos estamos así, afligidos, cargados como el pípila con una losa encima, cuando el Señor le está diciendo hoy, por medio de su Espíritu Santo, a través de la exposición de la palabra: ven a mí.
Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Ven a mí para que encuentres el reposo que necesitas. Espíritu de Dios, yo te doy gracias en esta tarde porque estás entre nosotros. Has estado entre nosotros desde el momento en el que nos paramos aquí en la mañana, Dios. Llegamos a este lugar, Señor, y tu Espíritu golpeó nuestro corazón y nos llenaste de gozo y nos permitiste experimentar tu gloria entre nosotros, Señor. Y te adoramos hace rato, Dios, y pudimos experimentar tu bendición a nuestras vidas, y gozo fue llenando nuestros corazones. Pero hoy, Señor, estás trabajando en nuestras vidas y nos recuerdas, Señor, que necesitamos acercarnos a ti. Señor, yo quiero rogarte que a través de tu Espíritu Santo tú puedas, Señor, tocar el corazón de mis hermanos y hermanas. Y si alguno de ellos, Señor, necesita hoy venir a tus pies y recibir tu reposo, Dios, que Dios tú puedas obrar de esa manera en sus vidas. En el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si estamos de pie juntos? Y yo no quiero desaprovechar este momento, porque quizá alguno de mis hermanos o mis hermanas necesiten venir hoy al altar mientras adoramos al Señor juntos y le decimos: no hay otro lugar, Señor. En medio de la tempestad tú nos das calma. A lo mejor alguno necesita venir hoy al altar y decirle junto conmigo al Señor: Señor, yo necesito descansar. No puedo ni dormir, Señor. Llevo semanas, Dios, que a la madrugada mis ojos se abren y ya no puedo dormir, de aflicción, de dolor, de preocupación. Venga a los pies del Señor. Y yo quiero insistir mucho porque sabe, el Señor en Mateo dice: vengan a mí. Hay una acción que necesitamos responder en este llamado en particular. Venga y recibamos del Señor ese alivio, ese reposo, ese refugio.